A veces recordamos momentos de nuestra infancia que nadie más parece recordar. Juguetes que nunca existieron, casas que tenían una habitación que hoy ya no está, amigos de los que nadie más tiene memoria. Son detalles pequeños, pero inquietantes. ¿Y si no fueran errores en nuestra memoria, sino huellas de algo más? ¿Y si durante la niñez cruzamos, sin saberlo, a otra realidad? Hoy te traigo historias donde la niñez parece esconder mucho más que juegos y recuerdos. Tal vez algo se rompió en el tiempo y nunca volvió a su lugar. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día. Recuerda que puedes dejar este video de fondo mientras hagas cualquier actividad. Y si te sientes demasiado abrumado o abrumada, refúgiate en los comentarios. Aprovecha para compartirnos tu historia personal o sugerirnos alguna temática para futuros videos. Comencemos. Historia 1. La casa amarilla. Tenía 8 años cuando pasó, y por años pensé que había sido un sueño. Lo curioso es que no lo recordé hasta que volví a pasar por esa calle más de 20 años después. La casa ya no estaba. O más bien, nunca estuvo. Pero juro que sí la vi, que estuve adentro, y que la recuerdo con una claridad que no tengo ni siquiera de cumpleaños importantes o navidades. Mi familia vivía en un barrio muy tranquilo, de esos donde todos los vecinos se conocen. Una calle con casas más o menos iguales, techos bajos, patios pequeños, perros que ladran detrás de rejas. Mi mamá me dejaba jugar afuera con mis amigos después del colegio, siempre y cuando no me alejara más allá de la tienda de la esquina. Un día me aburrí de hacer lo mismo y me fui solo por la vereda, caminando, explorando, sin alejarme tanto como para que me retaran. Al doblar por una calle que rara vez tomábamos, vi una casa que no había notado antes. Era de un amarillo apagado, como el de los juguetes viejos, y tenía un ventanal enorme con cortinas blancas que parecían moverse, aunque no había viento. No era una casa abandonada, pero tampoco se veía muy cuidada. El pasto del frente estaba crecido, y en la entrada había una bicicleta oxidada tirada al costado, como si alguien la hubiera dejado ahí hacía mucho. Lo raro es que yo conocía bien esa cuadra. Había pasado por ahí muchas veces con mi mamá, y estaba seguro de que esa casa no existía. De hecho, en ese lugar, y esto lo confirmé después, había una casa más moderna, de 2 pisos, blanca, con portón eléctrico. Pero ese día, lo que vi fue otra cosa. Una casa vieja, amarilla, de una planta, con una puerta de madera despintada y un picaporte dorado que brillaba demasiado. Me quedé parado mirando, y en eso apareció un chico en la ventana. Tendría mi edad, tal vez un poco más chico. Tenía una camiseta blanca manchada de pintura y me hizo una seña para que me acercara. No me dio miedo. Al contrario, sentí una especie de curiosidad familiar, como si ya lo conociera de antes. Crucé el pasto y él abrió la puerta antes de que yo tocara el timbre. Me dijo que se llamaba Nico y que estaba aburrido. Me preguntó si quería ver su colección de cosas raras. Dentro de la casa olía a madera vieja, como a humedad y libros antiguos. Las paredes tenían dibujos hechos con lápiz, como si nunca nadie los hubiera borrado. La tele estaba encendida, pero solo mostraba estática. Aún así, se escuchaba música, una canción instrumental con un piano suave que no supe de dónde venía. Me llevó a su pieza, que estaba llena de cajas. Cada caja tenía objetos extraños, fotos recortadas, trozos de relojes, llaves sin cerradura, botones que brillaban en la oscuridad. Lo más raro fue una pequeña grabadora portátil con un casete adentro. Me dijo, «Este tiene tu voz». Yo me reí, pensando que era un juego, pero cuando lo apretó play, escuché algo que me congeló. Era mi voz, sin ninguna duda, pero diciendo cosas que yo no recordaba haber dicho. Decía mi nombre completo, mi dirección, y luego decía, «Estoy en la casa amarilla con Nico. No sé si voy a volver». Ahí fue cuando empecé a sentir miedo. Quise pensar que era una coincidencia, que tal vez él había grabado eso de alguna forma rara, como si me hubiera escuchado antes. Pero era mi voz, incluso mi manera de decir ciertas palabras, las pausas, el tono.
Era como escucharme desde afuera. Le pregunté cómo había conseguido eso y solo se encogió de hombros. Me dijo que yo ya había ido antes, que siempre volvía. Ahí fue cuando miré alrededor con más atención. La habitación, que al principio me pareció normal, aunque desordenada, tenía algo extraño. Era como si las cosas no pertenecieran todas al mismo tiempo. Había juguetes viejos de los 80, que yo no conocía pero que luego reconocí años después en fotos antiguas. También había cosas que parecían muy nuevas para ese momento, como una consola portátil que no existía aún en esa época, o que al menos yo no conocía, y que muchos años después vi por primera vez en una tienda. Empecé a sentirme incómodo. Le dije que tenía que irme y me ofreció acompañarme hasta la puerta. Antes de salir, me preguntó, ¿y si mañana no la ves más? No entendí bien a qué se refería, pero asentí, más por salir rápido que por otra cosa. Crucé el pasto y caminé de regreso sin mirar atrás. Cuando doblé la esquina, escuché cómo se cerraba la puerta lentamente, con un chirrido largo. Esa noche no dije nada en mi casa. Supongo que me pareció que nadie me iba a creer. O quizás, en el fondo, ya había empezado a pensar que había imaginado todo. Pero al día siguiente volví. Caminé exactamente por el mismo lugar, a la misma hora, y la casa no estaba. Me detuve en la acera. Donde había estado la casa amarilla, ahora había una casa blanca, moderna, como siempre había sido. Ni rastros del pasto alto, ni de la bicicleta oxidada, ni del ventanal con cortinas blancas. Por un momento pensé que me había equivocado de calle. Caminé una cuadra más. Nada. Volví a recorrerla. Era la misma. Incluso estaba el árbol caído frente al número 423, donde una vez me había raspado la rodilla. Estaba en el lugar correcto. Esa noche tampoco hablé, pero la imagen de la casa amarilla me acompañó por años. Lo que me confundía no era solo que hubiera desaparecido, sino el recuerdo de haber estado ahí antes, porque, con los años, empecé a tener flashazos extraños, como si no hubiera sido la primera vez que entraba. Fragmentos de otras visitas. Yo corriendo por el pasillo, Nico mostrándome otro casete, uno donde hablaba de cosas que aún no habían pasado. Soñaba con la música de fondo, ese piano constante que no parecía provenir de ningún lugar. Hasta que un día, cuando ya era adulto, manejando de regreso por el barrio con mi hermana, pasamos por esa calle. Le pregunté, casi por impulso, ¿vos te acordás de una casa amarilla por acá? Ella me miró un segundo antes de responder. ¿Una vieja con cortinas blancas? ¿Donde vivía un nene raro? Me quedé helado. Mi hermana siguió hablando como si no hubiera dicho nada raro. Me dijo que una vez, cuando era chica, había ido caminando con una amiga por esa misma calle y vieron la casa, que también le llamó la atención por el color, porque no combinaba con ninguna otra del barrio. Le pregunté si había entrado. Me dijo que no, que se quedaron mirando desde afuera porque había un chico en la ventana que la saludó. Me dio mala espina, me dijo. La casa se sentía rara, como vieja por dentro pero quieta, demasiado callada. Me acuerdo del pasto largo y una bicicleta tirada. Yo no sabía qué pensar. Dos personas recordando algo que, según todos los demás, nunca existió. Decidí contarle todo. Lo de Nico, lo de la grabadora, lo que dijo mi voz en ese casete. Mi hermana no se rió ni me llamó loco. Solo me miró seria y me preguntó, ¿vos sabés que mamá también hablaba de una casa así? Ahí me empezó a temblar todo. Mi mamá, antes de morir, a veces contaba cosas sueltas de cuando era chica. Muchas veces lo atribuimos a la demencia o a la medicación, pero ahora que lo pensaba bien, sí, mencionaba algo sobre una casa con cortinas blancas y una música que no se apagaba nunca. Decía que ahí había conocido a alguien que sabía cosas que no debía saber. Nosotros pensábamos que se refería a una tía o una vecina, pero ahora todo encajaba demasiado bien. Pasaron los días. No podía sacármelo de la cabeza. Empecé a buscar si alguien más había hablado de esa casa. Revisé foros viejos, blogs de gente que escribe sobre lugares que ya no están.
y una noche encontré algo. No era sobre mi barrio, ni siquiera sobre mi ciudad. Era un tipo que contaba una experiencia en otra parte del país. Había encontrado de niño una casa que no estaba antes ni después, y donde un nene solitario le mostró cosas que, años más tarde, se hicieron realidad. Lo que me hizo sentir un escalofrío fue el final del texto. El tipo decía que lo que más lo marcó fue una frase que oyó antes de salir de la casa. ¿Y si mañana no la ves más? Era exactamente lo que me había dicho Nico. Desde entonces no he vuelto a ver la casa. A veces paso por esa calle, solo por rutina, como si una parte de mí esperara encontrarla otra vez. No ha pasado. Pero hay algo que no le conté ni a mi hermana. Hace un par de meses, ordenando cosas de mi infancia en casa de mi papá, encontré una caja vieja con juguetes. Abajo de todo, envuelta en un trapo, estaba una pequeña grabadora portátil con un casete adentro. No recuerdo haberla visto antes. No recuerdo haberla guardado. Todavía no la puse a reproducir. No sé si quiero escuchar lo que dice, porque tengo la sensación muy clara de que va a sonar mi voz y que esta vez va a decir algo que aún no ha pasado. Historia 2. Mi hermano de los jueves. Esto que voy a contar me persiguió durante toda mi adolescencia y solo pude ponerle palabras cuando lo hablé en terapia a los 30. Lo raro es que no me pasó algo grande, como un accidente o una visión. Fue algo mucho más sutil, cotidiano, pero profundamente inquietante. Y tiene que ver con mi hermano. Yo crecí en una casa de una sola planta, con mis padres y mi hermano mayor, Diego. Me llevaba 5 años, así que cuando yo tenía 6, él ya estaba en la secundaria. Era buen hermano, aunque algo distante. No era muy afectivo, pero jugaba conmigo a veces, sobre todo los fines de semana. Lo que me parece importante aclarar es que siempre fue el mismo. Reservado, algo serio, buen estudiante, cero fantasioso. Por eso, lo que pasó es tan difícil de explicar. Cuando tenía más o menos 7 años, empecé a notar algo que, en su momento, no me pareció raro. Simplemente me parecía curioso. Diego actuaba distinto los jueves. Solo los jueves. Al principio pensé que era cosa mía, pero era evidente. Cambiaba su forma de hablar, usaba palabras que nunca usaba los otros días. Se reía más. Era como si estuviera de mejor humor. También hacía cosas que no eran comunes en él, como invitarme a ver dibujitos o preguntarme cosas sobre mi día. Recuerdo que un jueves en particular, me enseñó a jugar un juego de cartas muy raro. Usábamos una baraja que yo no reconocía, con símbolos como relojes, escaleras y espejos. Me dijo que era de un país que ya no existía. Le creí porque tenía 7 años, pero años después volví a ver esas cartas en un sueño. Y la sensación fue la misma que esa tarde. No eran normales. El viernes siguiente le pedí que jugáramos de nuevo, y me miró confundido. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Pensé que se estaba haciendo el tonto. Le recordé las cartas. Me dijo que jamás había visto una baraja así. Le conté del juego, del nombre que tenía cada carta. No tenía idea de qué le hablaba. Eso empezó a pasar todas las semanas. Cada jueves, Diego era otro. Y el viernes, volvía a ser el de siempre. Llegué a pensar que me estaba haciendo una broma, o que estaba practicando un personaje para algo. Pero era demasiado sutil. No era un disfraz, ni un juego. Era como si fuera una versión distinta de él. Un jueves le pregunté directamente por qué cambiaba tanto ese día. Me miró serio y me dijo: «Yo también lo noté, pero vos sos el único que sigue igual. Es como si el jueves viniera otra cosa. Pero es nuestro secreto, ¿sí?». Me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. Después de esa conversación, los jueves se volvieron algo especial para mí. Era el día en que tenía un hermano distinto, más cercano, más divertido. Me gustaba más ese Diego. Me hablaba de cosas que nadie más mencionaba, como de una serie animada donde los personajes sabían que eran dibujos, o de un parque al que íbamos a veces, pero que yo no recordaba. Me decía cosas como:
¿te acordás de la vez que se abrió la grieta en la cocina? Y yo no sabía de qué hablaba. Pero él sí. Lo contaba con detalle, con la seguridad de alguien que lo había vivido. Y cada viernes, al volver del colegio, todo desaparecía. Le preguntaba por lo que había dicho el jueves y me respondía con un encogimiento de hombros. A veces incluso se molestaba, como si creyera que yo estaba inventando. Un viernes me dijo que estaba preocupado por mí, que últimamente me notaba raro. Fue ahí que empecé a escribir todo en una libreta, los juegos, las frases que decía, las cosas que recordaba ese Diego de los jueves. Al principio eran solo detalles, pero pronto empecé a notar un patrón. Ese otro Diego hablaba como si ciertas cosas en nuestra casa fueran diferentes. Decía que el living tenía una ventana que nunca existió, que el cuarto de mis papás tenía un espejo enorme, el nuestro solo tenía uno pequeño en el baño, o que la heladera tenía dibujos míos pegados, cosa que nunca ocurrió. Lo más extraño fue una conversación que tuvimos una tarde, cuando yo ya tenía 9 años. Me dijo: «Me parece que esto se va a cerrar pronto. Está más difícil pasar». Yo no entendía qué quería decir. Le pregunté a qué se refería, y me contestó algo que todavía no olvido. «Ya casi no encuentro tu puerta. A veces está, a veces no. Y creo que vos también estás distinto, más grande, más de allá». Después de eso, los jueves empezaron a cambiar. Algunos no aparecía, o más bien, era el Diego de siempre. Me asomaba al cuarto, y él estaba en su cama, con los auriculares puestos, escuchando música, como cualquier otro día. Ya no me llamaba para jugar, no mencionaba nada raro. Un día jueves le llevé la libreta y se la mostré. Le dije que había estado escribiendo todo. Me la sacó de las manos, la hojeó y frunció el ceño. Me preguntó por qué había inventado esas cosas. Yo le dije que no era inventado, que era él, el de los jueves. Me miró como si estuviera preocupado y me abrazó. Me dijo: «No lo digas más, nadie te va a creer». Ese fue el último jueves que pasó algo extraño. Después de ese último jueves, todo volvió a ser normal. Diego ya no decía cosas raras. No recordaba los juegos, ni las conversaciones, ni las versiones distintas de nuestra casa. Nunca más mencionó la frase: «Ya casi no encuentro tu puerta». Yo seguía escribiendo en la libreta un tiempo, esperando algún indicio de que podía volver a pasar, pero los jueves se volvieron días como cualquier otro. Al principio me sentía triste, como si hubiera perdido algo que solo yo había tenido. A los 14 dejé de pensar en eso. Me parecía un recuerdo extraño, pero le había restado importancia, como esos juegos raros que uno inventa de niño y que luego olvida. Hasta que, a los 29, después de la muerte de mi padre, fui a vaciar su casa con Diego. Nos sentamos en su antigua oficina a separar papeles, y entre carpetas viejas encontré mi libreta. La que creí perdida estaba exactamente como la recordaba, con mi letra infantil, los dibujos de las cartas con relojes y escaleras, las descripciones de los jueves y las frases que decía ese otro Diego. Levanté la mirada para mostrársela, pero me detuve cuando vi su expresión. Él ya la había visto en mis manos. Se quedó quieto, observándola, como si algo se hubiera desbloqueado en su cabeza. Me preguntó, en voz muy baja: «¿Vos todavía la tenés?». No sabía qué contestar. Le pregunté si se acordaba de todo eso. Me dijo que sí, pero que siempre pensó que lo había soñado, que eran fragmentos sueltos que le venían a veces los jueves a la mañana, justo antes de despertarse, como si hubiera vivido cosas que no le correspondían, en casas que no eran las suyas, con un hermano que a veces se sentía más chico y otras veces más viejo. Hablamos durante horas, cruzamos recuerdos, coincidencias, palabras exactas que ambos sabíamos. La frase sobre la puerta era una de ellas. Le dije que nunca entendí bien qué significaba. Él se quedó callado unos segundos y me dijo: «No era una puerta de verdad, era una forma de entrar,
pero no se abría desde acá. Le pregunté si creía que había sido real. Me miró como si la pregunta no tuviera sentido. ¿Qué es real? Yo era yo, vos eras vos, solo que no siempre en el mismo lugar. Hoy ya no lo hablo con nadie más. A veces pienso que hay gente que también ha vivido cosas así, pero que no las cuenta porque no sabrían cómo explicarlas. Diego y yo seguimos viéndonos, ya de adultos, y nos llevamos bien. Pero cada tanto, cuando nos cruzamos un jueves, hay algo distinto en su mirada. No siempre, solo algunos. Me sonríe de una forma que me resulta familiar y me pregunta, ¿te acordás de las cartas? Yo le respondo que sí, porque en el fondo sigo creyendo que, aunque esa puerta ya no se abra, nunca terminó de cerrarse del todo. Historia 3. El amigo invisible de Tomás. Esto pasó cuando tenía unos 8 años. En esa época, mi familia se había mudado a una casa más grande en las afueras de la ciudad. Mis padres decían que era por el espacio, por el jardín, por los árboles, pero yo sospechaba que también tenía que ver con lo mal que se llevaban con los vecinos del antiguo edificio. Sea como sea, el cambio fue grande. Todo se sentía más callado, más apartado, y a mí me costó adaptarme. Una tarde, conocí a Tomás. Jugaba solo en la parte trasera del jardín, cerca del cerco de arbustos. Estaba vestido como si viniera de otro colegio, con uniforme, y tenía una manera de hablar rara, como muy correcta para su edad. Lo primero que me llamó la atención fue que parecía saber mi nombre, sin que yo se lo hubiera dicho. Me preguntó si me gustaba dibujar, y cuando le dije que sí, me pidió que le hiciera un dibujo de la casa como era antes. Yo no entendía a qué se refería. Le pregunté si había vivido ahí antes, y me respondió con algo que en su momento no me pareció raro, pero que hoy me da escalofríos. A veces sí, a veces no. Depende del lado. Empezamos a vernos seguido, siempre en el mismo lugar del jardín, y siempre a la misma hora, justo antes de que cayera el sol. Yo le contaba cosas del colegio, y él a veces me hablaba de sus otras casas. Me decía que había muchas versiones de la casa donde vivíamos, y que en una de ellas, el cuarto que ahora era el mío, estaba tapado por una pared y nadie lo usaba. En otra, el jardín no existía porque habían hecho una pileta de cemento. Y en otra más, la casa no era nuestra, sino de una señora mayor que vivía sola con gatos. Yo pensaba que tenía una imaginación muy viva. Me encantaba escucharlo, pero con el tiempo, algunas cosas empezaron a no cerrar. Una tarde me dijo que me había visto durmiendo con la remera azul que tenía un dinosaurio dibujado. Yo no recordaba haberla usado desde hacía semanas. Lo tomé como una casualidad, pero luego empezó a mencionar cosas que yo había soñado, cosas que no le había contado a nadie. Un día me preguntó si ya no me daba miedo la figura que me miraba desde la puerta. Eso fue lo que me terminó de desconcertar, porque era algo que había visto en sueños desde hacía meses y jamás se lo había contado a nadie. Le pregunté cómo sabía todo eso. Me miró y dijo, «Yo no soy de acá, solo vengo cuando estoy del otro lado, y a veces ustedes sueñan con lo que está de este lado». Volví corriendo a mi casa, un poco asustado. No dormí bien esa noche. Pero lo más raro fue que, a la mañana siguiente, le pregunté a mi mamá si conocía a algún chico en el barrio que se llamara Tomás. Me dijo que no había chicos cerca de mi edad en esa zona. Le conté que había estado jugando con uno en el jardín. Me miró confundida y me dijo algo que no esperaba. «¿Cómo? Si nunca saliste al jardín. Hace días que está lleno de barro. Ni siquiera abrimos la puerta». Me asomé a la ventana. Era cierto. Había barro hasta las rodillas y marcas profundas, como de pisadas, pero solo unas, y no eran mías. Después de eso dejé de salir al jardín por unos días. No porque tuviera miedo de Tomás en sí, sino porque empecé a sentir algo que en ese momento no sabía explicar, como si lo que estaba viviendo no fuera del todo mío.
como si ciertas cosas me estuvieran rozando desde afuera, como si alguien más estuviera recordando mi vida junto conmigo. Pero Tomás volvió a aparecer. Una tarde, mientras dibujaba en el comedor, lo vi parado detrás del ventanal. Me hizo un gesto con la mano. Yo dudé, pero salí. Esta vez no fuimos al fondo del jardín. Se quedó más cerca de la casa y empezó a preguntarme por mis papás. ¿Por qué peleaban tanto? Me sorprendió porque eso no lo hablaba con nadie, y aunque alguna que otra vez habían discutido fuerte, nunca lo hacían frente a mí. Le pregunté cómo sabía eso y me dijo, en el otro lado, ya no viven juntos. Vos estás con tu papá, pero en una casa más chica. No tenés jardín, pero sí tenés perro. Una tarde le pedí que me mostrara de dónde venía. Me miró en silencio y después señaló la parte del jardín donde comenzaban los arbustos. Es por ahí, pero solo funciona algunas veces, cuando no hay ruido y vos no pensás en nada. Le pregunté si podía cruzar ahora. Me dijo que no, que esta vez él tampoco podía. Está borroso. Todo está borroso últimamente. Le pregunté qué pasaba cuando todo se borraba. Deja de haber forma de volver, dijo, y uno se queda en el lado que no era el suyo. Esa fue la última vez que lo vi. Pasaron los días y Tomás no volvió. Empecé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi imaginación, o que había soñado demasiado fuerte. Pero había algo en mí que me decía que no era así, que había algo o alguien cruzando entre realidades paralelas y tocando mi vida de una forma sutil, casi imperceptible. Una tarde, mi mamá me llamó para mostrarme algo. Había encontrado, en un cajón viejo, un cuaderno con dibujos. Eran dibujos muy parecidos a los que yo le había hecho a Tomás, de la casa como era antes, con detalles que nadie más conocía. La ventana que no estaba, el cerco de arbustos que parecía moverse, el parque que desaparecía en algunas versiones. Lo más extraño fue que, en una de las páginas, había un dibujo de un perro negro con manchas blancas, durmiendo al pie de una cama. Mi mamá me dijo que nunca habíamos tenido un perro así, y que no sabía de dónde podía salir ese dibujo. Le conté todo lo que había pasado con Tomás, con el amigo invisible, con los otros lados de la casa. Ella me miró con una mezcla de tristeza y miedo, y me dijo que, de niño, también había tenido un amigo que la visitaba en los días en que la casa parecía diferente, que ese amigo le hablaba de cosas que no podía contar y que desapareció sin aviso, igual que Tomás. Desde entonces, nunca más volví a ver a Tomás. Ni siquiera sé si existió realmente, pero a veces, cuando salgo al jardín al atardecer, siento que alguien me observa desde el otro lado del arbusto, que hay una puerta invisible entre dos casas y que alguien está tratando de cruzarla. Y aunque todo parezca normal para los demás, sé que esa casa tiene más de una versión, que el tiempo y la memoria juegan a desdibujar las líneas entre lo que fue, lo que es y lo que pudo haber sido. Historia 4. El cumpleaños que nunca fue. Cuando era niño, había un día del año que para mí era especial, pero también un poco extraño, mi cumpleaños. No por la fiesta ni por los regalos, sino por lo que pasaba los días previos y posteriores. Crecí en una familia donde las cosas seguían una rutina bastante estricta. Mi cumpleaños caía un sábado, y cada año mis padres organizaban algo sencillo: almuerzo con familiares cercanos, algún juego, y luego una torta casera. Nada espectacular, pero era lo justo para un niño. Lo que me empezó a inquietar fue que, durante varios años, en la semana siguiente a mi cumpleaños, notaba cosas que no recordaba haber vivido. Por ejemplo, un año, el lunes después del sábado en que cumplí 8 años, me encontré con una mochila nueva en mi cuarto, pero no recordaba que me la hubieran comprado ni que hubiera estado allí antes. Pregunté y me dijeron que me la habían dado ese día, pero no había fotos ni recuerdo de que la usara. Otra vez, cuando tenía 10, me apareció un libro de cuentos que juraba no haber leído nunca. Lo hojeé y era algo que me gustaba mucho, pero no lo recordaba haberlo visto en casa ni haberlo abierto. Lo raro es que, con cada año que pasaba, esas cosas nuevas se acumulaban.
cosas que parecían haber existido solo en un universo paralelo, una versión de mi vida que yo no había vivido del todo. Lo que me terminó de descolocar fue cuando, al cumplir 12, mis padres me recordaron que ese día, además del festejo, habíamos ido a un picnic en un parque que yo no reconocía para nada. Les dije que no recordaba ese picnic y que si existía, deberían tener fotos. Me dijeron que sí, que las fotos estaban en un álbum, pero que yo no estaba en ninguna. Al revisar el álbum, efectivamente no estaba en ninguna foto. Solo aparecían mis padres y mis familiares, pero no yo. Empecé a pensar que algo no encajaba, pero nadie me creía. Mi mamá decía que a veces la memoria falla y que estaba inventando cosas. Mi papá cambiaba de tema rápido cuando preguntaba. Fue cuando empecé a sentir que, en realidad, había versiones de mí que vivían diferentes cosas, como si cada año mi vida se dividiera en 2 o más caminos paralelos, y yo solo recordara una parte. Después de descubrir ese álbum sin mí, empecé a prestarle más atención a esos detalles que no encajaban. Era como si algunas cosas hubieran pasado en una versión paralela de mi vida, y no en la que yo vivía día a día. Pero lo más inquietante fue cuando, al cumplir 13, me regalaron un reloj antiguo que nunca había visto antes. No era algo que a mis padres les gustara comprar o coleccionar, así que les pregunté de dónde había salido. Me dijeron que lo tenían guardado hacía años y que me lo daban porque les parecía a mi estilo. Pero yo no recordaba nunca haberlo visto en casa. En la escuela, algunos compañeros empezaron a decir que me comportaba diferente, como si algo me hubiera cambiado de repente. Yo sentía que algo dentro de mí estaba dividido, como si una parte recordara algo que la otra no. Lo más raro pasó cuando, una tarde, encontré en mi habitación una carta que no recordaba haber escrito ni recibido. Estaba firmada con mi nombre y decía cosas que yo nunca le diría a nadie. Palabras que hablaban de miedo, de confusión y de un deseo desesperado por volver a la casa que era mía. Le mostré la carta a mis padres y se quedaron en silencio, sin saber qué decir. Mi mamá terminó por confesarme algo que hasta entonces nunca había mencionado. Cuando yo era bebé, hubo un tiempo en que creyeron que tenía problemas para adaptarme, que algo no estaba bien con mi desarrollo. Fueron a especialistas, hicieron estudios, y todo parecía normal, pero ellos sentían que yo no estaba del todo presente. Lo que me explicó mi mamá me hizo sentir que no estaba solo en esta sensación extraña que me acompañaba desde niño, pero también me dejó con más preguntas que respuestas. Al poco tiempo, en la escuela, comenzaron a repetirse ciertos errores en mi expediente, documentos con fechas que no cuadraban, registros de actividades en las que yo no participé, y hasta comentarios de maestros que parecían dirigidos a otro niño con mi mismo nombre. Una noche, soñé que abría una puerta en mi cuarto, y detrás había otra versión exacta de mí, que me miraba con tristeza y me susurraba: «Este no es tu lugar». Desperté con el corazón latiendo fuerte, pero con una sensación extraña de certeza. Como si en algún lado, en alguna versión de la realidad, mi vida estuviera siendo vivida diferente. Y esa otra versión de mí quisiera hacerme saber que estaba ahí. Pasaron los años y esa sensación se volvió una especie de compañía silenciosa. No hablaba de ella con nadie, porque a estas alturas sabía que nadie entendería. Sin embargo, seguía encontrando restos de esa otra vida en pequeños detalles, objetos que no reconocía, palabras dichas en momentos extraños y recuerdos borrosos que aparecían y desaparecían. Cuando cumplí 16, decidí buscar en los archivos de la escuela para entender qué pasaba con esos documentos que no encajaban. Para mi sorpresa, encontré registros con mi nombre y fecha de nacimiento, pero con datos contradictorios. Otro niño con mi nombre vivía en otra ciudad, asistía a otra escuela y tenía actividades completamente diferentes a las mías. Hablé con mis padres sobre esto, pero ellos seguían esquivando el tema. Me limité a pensar que quizás, sin saberlo, había algún tipo de error burocrático. Pero mi intuición me decía algo distinto, que había 2 vidas paralelas, 2 caminos cruzados, y que por alguna razón yo estaba atrapado en una sola. Lo más raro fue que, ese año,
Al soplar las velas de mi cumpleaños, sentí una especie de vacío, como si una parte de mí estuviera ausente, como si esa otra versión de mi vida estuviera en ese momento celebrando en un lugar al que yo no podía llegar. Con el tiempo aprendí a vivir con esa sensación, a aceptar que mi historia no era del todo mía y que quizá, en alguna otra realidad, otra versión de mí estaba viviendo lo que yo no pude. No sé si alguna vez entenderé por completo lo que pasó, pero sé que, entre las sombras de los recuerdos y los detalles que no encajan, hay una verdad que todavía no alcanzo a ver del todo. Historia 5. El cuaderno que no escribí. Cuando tenía 9 años, me regalaron un cuaderno para la escuela. Era uno de esos simples, con hojas blancas y la tapa azul. Nunca le di mucha importancia, pero con el tiempo se volvió algo extraño. Al principio, lo usé para tareas, dibujos y algunas notas, pero lo que me desconcertó fue que, después de varios meses, cuando quise revisarlo para estudiar, encontré páginas con cosas que yo nunca había escrito. Eran anotaciones, fechas y hasta pequeños relatos que no recordaba haber hecho. Algunos tenían mi letra, pero otras parecían de alguien más, como si el cuaderno se hubiera usado en 2 manos distintas. Le mostré el cuaderno a mis padres, pensando que alguien más lo había tomado prestado. Me dijeron que no, que el cuaderno siempre estuvo guardado en mi mochila y que nadie más lo tocaba. Lo más raro fue que, al leer esas páginas extrañas, noté que hablaban de cosas que solo yo podía saber. Lugares donde solía ir, personas que veía en la escuela y hasta sentimientos muy personales, pero en un orden diferente, con detalles distintos, como si alguien más recordara mis días, pero con variaciones. Una noche, intenté escribir en el cuaderno antes de dormir para probar si me lo había olvidado, pero cuando abrí la hoja en blanco, encontré una frase escrita que no recordaba haber puesto. No soy yo quien escribe, pero sí quien recuerda. Me sentí extraño, como si alguien más estuviera usando mi cuaderno para contar otra versión de mi vida. Después de aquella noche, empecé a prestar más atención a las páginas que no reconocía. Algunas describían momentos que yo no recordaba haber vivido, o al menos no de la forma en que estaban escritos. Por ejemplo, había una entrada que hablaba de un cumpleaños en el parque, con amigos que yo no tenía, y con regalos que no recuerdo haber recibido. En otra página se mencionaba un accidente que, según yo, nunca ocurrió. Una caída en bicicleta que me habría roto un brazo. Lo más inquietante fue que, en esos relatos, había detalles muy precisos que solo yo podría saber. El nombre de la maestra de 2º grado, la mascota de mi mejor amiga, incluso la dirección de la casa de un vecino. Pero todo parecía estar distorsionado, como si esas cosas hubieran sucedido en otro lugar o tiempo. Intenté contarle esto a mis padres, pero cada vez que lo hacía, parecía que no querían escucharlo. Un día, mi mamá me dijo que no me preocupara, que la mente a veces juega trucos y que quizá estaba mezclando recuerdos con fantasías, pero no me convencía. Un momento que me marcó fue cuando, una tarde, estaba escribiendo en el cuaderno y sentí que algo me miraba desde la esquina de la habitación. Me giré rápido, pero no había nadie. Volví a mirar el cuaderno y, en la página que había dejado en blanco, apareció escrita una sola palabra. Otra. No sabía qué significaba. ¿Otra qué? ¿Otra historia? ¿Otra vida? Esa misma noche, soñé que estaba en mi escuela, pero todo estaba diferente. Los pasillos eran más largos, los colores menos vivos, y las voces de mis compañeros sonaban distorsionadas. Intenté llamar a mis amigos, pero nadie me respondía. Sentí que estaba atrapado en un lugar que era como la escuela, pero no lo era del todo. Cuando desperté, revisé el cuaderno y en la página que había soñado, encontré dibujado un pasillo oscuro con una puerta al final. Empecé a pensar que, de alguna forma, ese cuaderno estaba conectado a otra versión de mi niñez. A partir de ese momento, el cuaderno se convirtió en algo que no podía dejar de revisar. Cada vez que abría una página en blanco,
aparecían nuevas anotaciones o dibujos que no recordaba haber hecho. Era como si alguien, o algo, estuviera usando ese espacio para contar otra historia, una versión paralela de mi vida que corría en silencio junto a la mía. Lo más inquietante sucedió cuando un día, en una de las entradas, encontré una fecha, el día siguiente, y bajo la fecha, un mensaje que decía: mañana elegirás. No entendía a qué se refería, ni qué debía elegir. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad, pero traté de no pensar demasiado en ello. Al día siguiente, en la escuela, todo parecía normal, pero al llegar a casa, encontré en el cuaderno una página con una pregunta escrita: ¿quieres quedarte aquí o volver? No sabía qué responder. ¿Dónde era aquí? ¿Y a dónde podía volver? Durante los días siguientes, la tensión aumentó. Las páginas del cuaderno se llenaban de mensajes que hablaban de caminos, decisiones y puertas. Me parecía estar en medio de una bifurcación invisible, donde mi vida podía ir por dos rutas distintas, pero sin saber cuál era la real. Al final, entendí que no se trataba de una elección consciente, sino de aceptar que mi niñez había estado marcada por esas dos realidades paralelas, ambas coexistiendo sin poder alcanzarse del todo. Con el tiempo, dejé de buscar respuestas en el cuaderno y aprendí a convivir con la incertidumbre. Sabía que, en alguna parte, esa otra versión de mí seguía escribiendo su historia, y aunque no pude leerla completa, sentí que, de alguna manera, ese cuaderno fue la conexión que nos unió, aunque fuera solo por un momento. Si te gustan este tipo de historias y videos, considera suscribirte. Hay un nuevo video cada día.